Hola, profe, buenas tardes otra vez. Otra vez. Bien, vamos a iniciar con la sesión de hoy. ¿Qué vimos la clase pasada? A ver, coménteme. La clase pasada, profe. A ver. Si no estoy mal, este, la clase pasada abordábamos lo de ¿cómo se llaman? Los contenedores. ¿De qué tipo? em, que veíamos el contenedor de pallets aéreas, ajá. También vimos pallets aéreas, los aviones mixtos, Ajá. am, los de carga o cargueros, que, bueno, los pallets aéreos PAG, me parece que son. Y también nos mostraba en una imagen el por qué vienen como no cuadrados totalmente, sino que traen un espacio que es para poder acomodarlos mejor y que se ocupe mejor el espacio que tenemos en lo que son los aviones. También vimos los pallets aéreos, que son los P6P, sus dimensiones, las dimensiones internas, su peso bruto y cuánto carga la tara, me parece. Así es. Vimos el pallet PGA y nos enseñaba el contenedor que tiene nos enseñaba que, bueno, también todos traen como un espacio, o sea, que no son totalmente cuadrados o rectangulares, y pues que todos son para aprovechar mayor el espacio que tenemos en lo que son los aviones. Y también estábamos hablando de los contenedores, los que son LD9, y también nos mostraba lo que son sus dimensiones, el peso que pueden llegar a cargar, su peso bruto máximo, eh, las dimensiones externas del contenedor y las internas. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ceci. Sí. Efectivamente, la clase pasada estábamos comentando con relación a los contenedores y las pallets aéreas. Y clases anteriores habíamos visto, bueno, generalidades de los tipos, bueno, de embalaje, envase y empaque y el material apropiado para producir algunos de estos, de estas tres categorías de protección a los productos. Y el día de hoy toca hablar ya de manera más particular de a lo relacionado con el embalaje de exportación. Y bueno, partiendo justamente de los conceptos previamente vistos, el comercio internacional se ha desarrollado de manera exponencial en los últimos años y esto implica que cada vez hay una mayor tendencia a realizar actividades dentro del contexto internacional, en la cual hay un flujo de productos, ya sea de exportación o bien de importación. Y para poder facilitar el traslado de estos productos, de estas mercancías y el ingreso a territorios continentales, es necesario realizar una correcta elección del embalaje para exportación. Y este embalaje de exportación, bueno, incluye algunos otros elementos que vamos a ver justamente un poco más adelante. Pero seleccionar el material y los elementos que acompañen justamente a estos embalajes harán que el producto llegue en mejores condiciones a su destino, ya que como habíamos mencionado, parte de los
la utilidad que tiene un embalaje es la protección, unitarización, almacenaje, traslado y manipulación de la mercancía. Así que mientras más atributos o cualidades de estas brinde el embalaje elegido para exportación, pues más se facilitará el proceso de importación, exportación de la mercancía y con ello, bueno, se concretará de una manera más idónea la venta internacional. Acá tenemos, para retomar simplemente, el concepto de embalajes, que es aquel que sirve para proteger al producto o a un conjunto de estos durante las operaciones de traslado, transporte y manejo, de manera que lleguen a las manos del destinatario sin que hayan sido deteriorados, desde que salieron de las instalaciones en que se realizó la producción o acondicionamiento. Es utilizado para la conservación de los envases y por ende del producto, así como también para facilitar la manipulación durante la distribución física internacional o también denominada DFI. Como vemos, este concepto rescata lo que ya habíamos visto, sesiones previas en la cual el propósito del embalaje es justamente facilitar toda operación de traslado, manipulación o manejo, transporte y almacenamiento del producto, permitiendo que estos lleguen en las condiciones apropiadas y lo menos deterioradas a las manos del consumidor, sean estos consumidores industriales o consumidores finales. De igual manera, además de proteger al producto, la intención es también proteger a los envases que van dentro de esas unidades de embalaje, permitiendo justamente la manipulación durante las operaciones de carga y descarga, mejorando el apilamiento de la mercancía o mercadería en las zonas de carga y descarga, de almacenaje y de los medios de transporte, así como mejorar la capacidad de impacto y vibración de la mercadería. Si recordamos en las últimas sesiones que abordamos justamente embalaje, vimos distintos riesgos que pueden correr justamente los productos. Y hablaba de caídas, hablaba de rotación, hablábamos de humedad, hablábamos de contaminación interna por los propios productos. Y es a eso a lo que se refiere justamente este último aspecto. Continuando justamente ya con los embalajes de exportación, tenemos que el embalaje, además de brindar los elementos que ya habíamos mencionado previamente que tienen que ver con la seguridad del producto, también sirven, o el propósito del embalaje es permitir una codificación del producto, permitir una numeración del producto, indicar el destino de la mercancía, utilizar pictogramas para comunicar mensajes a los individuos que van a manipular justamente esa mercadería. Indicar los pesos y el volumen del producto en algunos casos e indicar un señalamiento de marcaje. De manera muy concreta, lo que respecta a la codificación es justamente la indicación mediante códigos de cuáles son las características o los componentes del producto, por un lado. Por otro lado, de igual manera, mediante códigos, que puede ser el código de barras o un código QR, indicar algunos elementos sobre el origen, sobre el destino de la mercancía. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La parte de numeración. Muchas veces, al hablar de productos de exportación, estamos hablando de que se envían docenas o centenas de unidades. Posiblemente la mercancía se encuentra distribuida en 2, 3 contenedores,
se encuentra distribuida en 15, 30 cajas de gran volumen, o se encuentra distribuida en cientos de tóneles, costales o barriles. Es por ello que para poder justamente distinguir de qué productos estamos hablando, hacia qué cliente va la mercancía, quién es el productor de la mercadería, es importante justamente esa codificación y esa numeración. Y de igual manera, indicar cuál es el destino que tiene nuestro producto. ¿Hacia qué nación va? ¿Hacia qué cliente va? Por otro lado, los pictogramas, que seguramente ya los han visto, sirven justamente para indicar elementos de la manipulación de la mercancía, para indicar también el uso que se le debe de dar a esos embalajes, a esas unidades de contenerización del producto. Indicar el peso para saber cómo se deben de distribuir esa mercancía en los contenedores, en las aeronaves o en los propios buques y demás medios de transporte, para no sobrecargar de un lado o a un extremo la mercancía y esto pueda ser causal de algún accidente. Y por último, bueno, lo referente a las marcas de origen. ¿Sí? Acá tenemos algunos elementos que es a lo que me refiero, con que seguramente ya los han visto. Y ahí tenemos las dos flechas hacia arriba, que es la posición que debe de tener el producto. Señalando estas flechas justamente el lado superior, que es el que se debe de colocar, como el nombre lo dice, viendo hacia arriba. ¿Sí? El apilamiento. Generalmente son esas palitos, tablitas acostadas. El número indicado, aquí está un signo de gato que indica el número, puede ser 8, puede ser 10, puede ser 6. El 6 te indica justamente que esas cajas pueden soportar exclusivamente 6 camas de productos, 6 apilamientos. Esto implica que la caja inferior puede soportar máximo 5 cajas sobre ella. Y este número sirve justamente para indicar que cuánto soporta máximo la cama inferior de mercancía. La copita, generalmente acompañada de un rayito, indica que ese producto es frágil, que ese producto requiere una manipulación especial. Y esta especie como de sombrilla, bueno, que el producto requiere protección del entorno, principalmente del sol. ¿Sí? Otro aspecto que mencionan justamente, por ejemplo, ahí tenemos, haciendo de cuenta que este es un lado de la caja, tenemos que del lado izquierdo de su pantalla, acá indica 5 estivas, 5 camas de cajas, es lo máximo que puede soportar este embalaje. Chiquitas Food es la productora, el código de la mercancía, que fue lo que les señalé, el destino, que es Nueva York, USA, por el puerto de Miami, el peso bruto, que son 44 kilos, y el peso neto de la mercancía, que son 40.
Y el número de bultos, en este caso son 3 bultos de 10. ¿De qué manera opera o funciona estos elementos de peso bruto, peso neto? Cuando ustedes ven una lata de atún, seguramente encuentran que dice peso bruto, peso neto. El peso bruto incluye el agua o el aceite que tiene el atún, la lata y el propio atún. El peso neto es exclusivamente el atún que lleva esa lata. Siguiendo esa regla, el peso bruto es la caja del embalaje, la caja del empaque, el envase, y el peso neto es lo que pesa realmente el producto. Es por ello que se diferencia acá entre peso bruto y peso neto. Y los números de bultos, como ya habíamos visto, en este caso, este cargamento de mercancía se encuentra conformado por 10 unidades y en este caso, esta etiqueta que estamos observando pertenece o corresponde a el paquete número 3. Y en la esquina superior derecha tenemos este esquema que nos indica un transporte multimodal. Que este cargamento va a ser transportado tanto por avión como por tierra y seguramente el otro es tren, aunque no lo distingo bien. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta acá? Okay. No, profe, ninguna. Vamos a continuar. De esta manera se presentan justamente los embalajes de mercancía. Como pueden ver en su pantalla del lado derecho, existe justamente una cajita. Esa cajita nos muestra un conjunto de marcas, de símbolos, de señalamientos que nos van a indicar justamente la distribución de esas indicaciones. Del lado izquierdo tienen que las marcas de un embalaje se clasifican en marcas estándar o de expedición, marcas informativas y marcas de manipulación. Cualquier embalaje de exportación lleva estos 3 tipos de marca. Y estos 3 tipos de marca justamente contribuyen a combatir alguna infracción, alguna violación a los reglamentos y por ende evitar infringir o caer en cierta situación de fraude. Las marcas estándar o de exportación, como dice el concepto, son aquellas que contienen la información necesaria y pertinente sobre el importador, sobre quién compra la mercancía, el destino al cual va ese producto, la dirección a la que va, el número de referencia de la mercancía y el número de unidades, entre otros elementos, respondiendo de manera particular sobre datos o información que contribuye a dar una identificación o una idea sobre la venta de la mercancía. Las marcas informativas son aquellas que tienen que ver con información complementaria que se adiciona al empaque o al embalaje, según sea el caso o categoría. Estas marcas informativas se refieren al país de origen, la nación exportadora, el puerto de salida, el puerto de entrada, el peso bruto, el peso neto también de la mercancía, las dimensiones de las cajas, entre otros elementos que pudiesen incluirse.
Y por último, las marcas de manipulación. Que las marcas de manipulación son justamente aquellas que van a permitir que el responsable de las maniobras de carga y descarga conozca cuáles son las recomendaciones, las advertencias que tiene el producto para llegar en óptimas condiciones y que este producto pueda ser almacenado, cargado, manipulado, descargado de manera óptima sin que sufra alteraciones, ¿sí? Y en el caso de las marcas de manipulación, principalmente se acompañan de pictogramas o símbolos pictóricos de carácter internacional que son aceptados en cualquier parte del mundo. Ok, Maestro, vamos a ahorita desde... estoy viendo y coincide con que tengo como una etiquetita y dice Ajá. producto de licencia, producto, dos puntos, licencia software, importado por Ingram Micro México SADCB. Y ya señala su domicilio, Joselillo número 3, piso 5, Colonia Parque, municipio Naucalpan, Estado de México, señala el RFC de la importadora, la fecha de cruce, el pedimento, el puerto de entrada dice que es Tijuana, acá dice país de origen, México, contenido una pieza, marca Microsoft, señala un código de barras, la marca, el logotipo de la marca y dice NOM. Entonces, ahorita que nos está mencionando sobre el marcado, esta la estoy ubicando en la estándar porque está conteniendo la información del importador y el número de unidades. Así es. Solo que me genera duda porque dice que entra, bueno, que el puerto de entrada es Tijuana, pero señala país de origen, México. Debería entenderse que si viene de otro, si va a entrar por Tijuana, bueno, o no, a menos, eso me confunde, porque según yo, pues A vendría ver, de, ¿quién es el productor? dice producto, licencia software, software Microsoft Office. Ok. ¿Trae nombre de fabricante? No trae nombre de fabricante, solamente del importador. Y el importador es mexicano. El importador sí, bueno, tiene sucursal en México, pero estaba investigando a esta empresa que es Ingram Micro México y originalmente es de Estados Unidos. Ajá. Ok. Es que ahí, en ese caso, estamos hablando de una empresa transnacional que para facilitar la distribución del producto, lo que hacen es poner una oficina. Dentro de esa oficina, no sé si se encarguen de embalar el producto, de etiquetarlo, de empaquetarlo, lo desconozco. Pero muchas empresas lo que hacen es colocar una oficina importadora con un almacén. De esta manera están distribuyendo de forma directa el producto en el territorio nacional. Esta empresa distribuidora con sede en México lo que hace es generar contacto con clientes en el país. Entonces, la exportación de Estados Unidos llega directamente a esta empresa, que es su propia empresa, establecida en el territorio, y esta es la que se encarga de distribuir la mercancía. Por eso ahí señala que el importador muchas veces puede ser la misma empresa, pero con una sucursal dentro del territorio. El origen seguramente es Estados Unidos, el exportador es estadounidense, pero ahí quizás hubo un error de etiquetado, no lo sé porque también me suena irracional la parte de país de origen. Sí, sobre todo Salvo, porque dice que es puerto de entrada a Tijuana y sí, considerando que es una empresa que está constituida, bueno, acá como ya es Ingram Micro México, pues está constituida acá, pero como dice usted, al ser una transnacional, en sí su matriz, que sería en Estados Unidos,
Entonces ahí es donde me surgió la duda, porque en Sí, este marcado señala puerto de entrada a Tijuana, pero que el país de origen es México. ahí puede ser que ese etiquetado sea para determinar el régimen de ingreso de la mercancía. Recuerde usted que dentro de los regímenes aduaneros se encuentra el tránsito temporal de mercancía o importación temporal de mercancía, principalmente importación temporal. En ese caso puede ser que el producto sea enviado a México para ser exportado posteriormente al extranjero. Entonces, ahí puede indicar productor o fabricante Estados Unidos. Nación de origen es México porque sale de México a otro país. Entonces, según me lo describe, puede ser también esa la situación, que el producto originalmente haya sido destinado para exportación y terminó quedándose por alguna razón algunas piezas o el cargamento completo y el etiquetado quedó de esta manera. Puede Sí, ser. entonces se puede, bueno, conforme a eso se entendería que fue una, viéndolo desde acá, sería una importación temporal y como va a ser retornada, entonces por eso señala país de origen México. Ajá, puede ser. Sí, ahí hay que analizar a detalle justamente cuál es la situación del producto de la empresa, pero esa puede ser una razón. ¿Vale? Profe, ¿o no podría ser que, por ejemplo, bueno, o como lo está manejando o como nos comenta Rosa, podría ser que a lo mejor, no sé, se me ocurre que haya sido al revés, que el país de origen sea México y no, ¿verdad? Porque dice puerto de entrada. O bueno, no sé, que haya Sí, salido de México y haya ingresado al país destino por Tijuana, no sé, y que no sé, alguna etiqueta se haya quedado en alguna caja o no sé, se haya quedado o al sea el sobrante de alguna exportación y pues la hayan utilizado la caja para reciclar o no sé, y por eso se haya quedado aquí. sí, puede ser. Ahí sí, como dije, se tendrá que analizar bien cuál es la situación. Este, desconozco realmente qué es lo que está leyendo su compañera. No sé si es la caja, bueno, una caja de envase, una caja de embalaje, el producto. En sí es el plástico que contenía Ajá, el software. Entonces, viene a ser como que lo que cubría el empaque. el empaque. Ajá. Ajá, Entonces, ya ese plastiquito trae una etiqueta y en esa etiqueta eh, está muy chiquita, delgadita, pero contiene esos datos. Entonces, el primer dato es el producto, dos puntos, licencia software, importado por Ingran Micro México, señala el domicilio, el RFC de la empresa, el logo de la empresa, la fecha de cruce, señala que el 4 de diciembre de 2020. El pedimento, dos puntos, el número de pedimento, puerto de entrada, Tijuana, país de origen, México. Aparece cont, dos puntos, una pieza, marca Microsoft. Y ya aparece un código de barras. Entonces, ahorita que usted nos estaba comentando sobre el marcado y con el tema del embalaje, entonces por eso me llamó la atención y, y se lo comenté, maestro. sí, sí, yo deduzco que tiene que ver justamente con el régimen de, de exportación o de importación temporal, depende la categoría, pero al final eh, este tipo de información le es útil principalmente
a los transportistas y a las agencias aduanales, Sí, que maestro. son las Muchas gracias. van a manipular. Sí, claro. Ok, bien. Como pueden ver en su pantalla, se encuentran ya marcadas las categorías de las marcas en un embalaje. Con rojo marcamos justamente las marcas estándar o de expedición, que contiene justamente la información del importador, el destino, la dirección, el número de referencia, el número de unidades, aquello que tiene que ver con información específica del comprador de la mercancía. En este caso, en el esquema que les coloqué, básicamente es que se recibirá en Madrid, el número de orden, que es la 1075, y que el producto entrará por vía Barcelona. En el caso de las marcas informativas, está que se fabricó en Estados Unidos, que el despachador fue shipper, el peso bruto, peso neto, el número de bultos, tamaño de la caja y el número de unidades, así como las dimensiones que tiene cada unidad. Las marcas de manipulación son justamente los iconos con las flechas hacia arriba, y en este caso de las copas, que tienen que ver con una mercancía frágil. En la parte superior coloqué este circulito porque también muchas veces en la parte superior va el hecho en México o el águila o en este caso aquí se colocó en la parte lateral Made in USA. También para facilitar un poco la vista, perdón, la identificación desde una vista superior, a veces va en la parte de arriba el Made in México, el escudito o demás, ¿sí? Otra forma, más bien no, una forma complementaria en la cual la mercancía es identificable es que esta misma información que está de este lado va en la parte de atrás. Si hacemos de cuenta que esta es la caja vista desde la parte superior, la información quedaría, ¿cuál pongo? De esta manera. Esta misma información que está de este lado va sobre este lado. Bueno, los colores son muy similares, pero ya había ocupado unos más marcados. ¿Por qué? Porque de esta manera la mercancía puede ser identificable desde dos ángulos. ¿A qué me refiero con ello? Este lado es el que queda expuesto. Y si buscamos la información complementaria, por ejemplo, si de este lado colocamos el destino y lo colocamos también de este lado, va a generar mayor complicación el identificar la mercancía, puesto que tendremos que girarlo aún más para encontrar la información. O bien, si simplemente la colocamos de este lado y de este lado colocamos un montón de cajas, la mercancía no va a ser visible. Entonces, es por ello que la información se coloca justamente en ángulos de 90 grados. O sea, lo mismo que hay acá se va a encontrar de este lado. Y lo mismo que hay acá se va a encontrar de este lado. De esa manera la información es más fácil ubicarla o identificarla al momento de las maniobras de carga y descarga de la mercancía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Acá tenemos un conjunto de pictogramas
basados justamente en la norma ISO 780 de 1983. No ha sufrido grandes transformaciones. Estos son los iconos o los pictogramas más usuales o más comunes para indicar justamente la manipulación de la mercancía. Tenemos acá una casita, más bien, vamos a empezar del lado izquierdo. Tenemos acá justamente una casita con un sol. Esto nos indica que esta mercancía habrá que protegerla de altas temperaturas, del sol. Hay otro icono, perdónenme mis dibujos, pero como se darán cuenta, reprobé palitos 1 y bolitas 2. Hagamos de cuenta que esto es un copo de nieve. Y justamente otro icono es una casita con el copo de nieve. Eso indica que ese producto requiere ser protegido del frío. De este lado, tenemos que esta mercancía tiene que ir con este lado hacia arriba. Entonces, el lado que nos indica, que es la parte superior de la caja, es lo que debe de estar mirando hacia arriba. Y sobre este, bueno, se podrán estivar más productos. El siguiente tiene que ver con fragilidad. Ya sea que esté indicado por una copa o algunas veces esta copa viene con una pequeña fractura. Eso nos indica que este producto es frágil y requiere una manipulación cuidadosa. El siguiente tiene que ver con no usar ganchos. Esta de no usar ganchos se refiere de manera particular a que posiblemente esta es la caja vista de manera natural, pero el diseño del producto es más o menos así. Y todo este espacio está relleno con embalaje, con esferitas de unicel, con chetitos de plástico, con lo que sea. Si se coloca gancho, normalmente al colocar un gancho, se coloca una cadena acá. Una cadena o una polea que va a ambos lados. Y el gancho justamente va acá. Y la idea es cargar de esta manera la mercancía. Pero, ¿qué va a suceder? Si checamos el diseño del producto, este lado tiene más volumen. Y por ende, si tiene más volumen, lo lógico sería que tuviera más peso que este lado. Entonces, si colocamos de esta manera el gancho y la cadena, la polea, ¿qué va a suceder? Que como este lado tiene más peso, este lado va a vencer y se va a caer. Y el producto se puede romper. El producto puede sufrir alguna alteración física que lo haga poco o nada funcional. Entonces, justamente en productos donde el diseño del mismo genera que la distribución del peso sea diferente, ahí es cuando se recomienda no usar poleas o ganchos, no colgar la mercancía, ¿sí? Porque puede generar un vaivén o al momento en el que se cuelga,
el viento puede ocasionar que se pendulee por el propio peso que está más cargado hacia un lado. Y eso pueda provocar un accidente. En el siguiente, vemos que es proteger al producto de fuentes radioactivas. Retomamos la casita, pero acá ya se nos indica que se trata de un producto radioactivo. Más bien, de un producto que puede sufrir alteraciones si se coloca cerca de algún otro que genere radioactividad. Acá tenemos la sombrilla, que como les mencioné hace un momento, es la sombrillita que generalmente va acompañado de agua. Esto indica que se debe de proteger justamente al producto de fuentes de hidratación, lluvia, inundaciones, encharcamientos. Este icono justamente nos va a señalar o a indicar que el producto se debe proteger de la humedad y se debe proteger propiamente del agua. Por otro lado, tenemos el siguiente, que nos indican con centro de gravedad. Este señalamiento nos va a indicar de igual manera que el producto tiene volumen diferente y que justamente en donde esté colocado este punto indica que ese es el punto en el que se equilibra la mercancía. Y también cuando va colocado este, pues generalmente va acompañado de un no usar gancho, ¿sí? En este caso, hay algunos productores, más bien no, distribuidores, que para facilitar el traslado de la mercancía, lo que hacen es girar al producto. Que este lado, que originalmente nosotros colocamos de costado, al momento en el que lo suben al transporter, lo colocan así. Esto provocaría posiblemente que si el producto es líquido, que si el producto es demasiado delicado, que un movimiento, un cambio de posición puede provocar una anomalía en el producto, pues obviamente si se coloca de esta manera, el producto pues va a sufrir una alteración. Por otro lado, si el producto fuera un medicamento tipo pastillas, tipo cápsulas, pues da lo mismo del lado en el que se coloque, ¿sí? Esto se coloca justamente para evitar que coloquen en una mala posición la mercancía. El siguiente es no usar horqueta o diablito. Nosotros normalmente le llamamos diablitos. Y esto tiene que ver por la distribución justamente del peso de la mercancía. Puede complicar al momento de cargarlo en el diablito si no se coloca de una manera apropiada, pues puede generar una inseguridad, un accidente y demás. Y cuando está este señalamiento, entonces la lógica les dice a los transportistas que se debe de usar un montacargas. O bien, si hay un montacargas señalado como que no se puede utilizar, entonces la lógica les dirá que se recomienda utilizar un diablito, ¿sí? El siguiente es no colocar mordazas. ¿Qué es mordazas? Pinzas, tenazas, grúas que ocupen justamente un sistema de presión para cargar la mercancía, como las garritas de las tiendas, perdón, de las maquinitas para ganarte un muñeco. A eso se refiere justamente con mordazas, que no ocupen ese tipo de pinzas, tenazas, tentáculos para las grúas, porque generalmente el embalaje no es lo suficientemente resistente como para poder soportar
la presión generada de las mordazas y puede esto perjudicar al embalaje y perjudicar por ende también al producto. Aquí, bueno, en el segundo nos indica que sí es pertinente utilizar mordazas y de qué lado se deben de utilizar, que es el lado más resistente. El siguiente, hace un momento lo habíamos visto de esta manera. Este de acá. Aquí indica límite de apilamiento en kilogramos. El otro que habíamos visto, que era este, es número de apilamiento por camas, por número de cajas que se van a colocar sobre esta. 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, 5 cajas. Pero esto tiene que ver más por el peso de las propias cajas. En este caso, en este nos habla del volumen de peso máximo que puede soportar la caja inferior. En este caso, en la derecha, se indica que esta mercancía no se debe de estibar, no se debe de apilar. ¿Sí? Este es otro ejemplo en el cual podemos encontrar el de 7 u 8 apilamientos. Acá tenemos límite de embalajes a pilar. Aquí puede tener un número 7. Y este nos va a indicar que el máximo es 7. Una caja más y el de acá abajo se colapsa. Se empieza a doblar, no de manera inmediata, pero pues va a tener algunas alteraciones. El siguiente es lingar, que el lingar es justamente lo que les mencioné en este caso, que es el colocar la cadenita para poder cargar la mercancía. Y el siguiente tiene que ver con la temperatura máxima que puede soportar este producto o este embalaje. En este caso tenemos una temperatura mínima que puede soportar y una temperatura máxima que puede soportar el producto. En este caso hablamos de mercancía principalmente perecedera. Hay otras, ya nada más para terminar esta, hay otras que el dibujito es de esta manera. Y es un pingüinito. Eso quiere decir que el producto se debe refrigerar. Debe de mantenerse a bajas temperaturas. Si este icono viene atravesado, eso quiere decir que el producto no se debe refrigerar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues bien, No, chicas, profe, les ninguna. agradezco que tengan un excelente fin de semana. Gracias por su asistencia y nos estamos viendo esto dentro de 15 días porque la siguiente semana es la semana académica. ¿Vale? Cuídense, chicas, hasta luego. Pregunta, no he checado calificaciones, pero lo chequé el jueves y aún no aparece, no me Sí, aparece. ahí les pido una disculpa, el error fue mío, se me pasó subir las fechas y me cancelaron, más bien me bloquearon el registro. Entonces ya chequé con el ingeniero Chavarín, el que se les registra las calificaciones, pero, a ver, permítanme. Estamos hablando de la materia empaque y embalaje. A ver. ¿A quiénes tengo presentes? A Ceci y a Rosa, ¿verdad? Rosa obtuvo 9.7 y Ceci obtuvo 8.6.
Esas serían las calificaciones obtenidas, chicas. Ya nada más falta que las revisen en el sistema. Ok, Pero ya eso en es otra. cuanto el ingeniero me lo habilite. Sí, de hecho, básicamente mi preocupación era porque, digo, quizá usted sí la subió, pero a mí no me aparece y ya después me fuera a traer algún problema por lo mismo de que no Sí. lo había checado. Entonces No, dije, no se preocupe. mejor le Aquí el pregunto. error fue, me confié y se me pasó la fecha de registro. Pero bueno, les pido una disculpa y voy a checar con el ingeniero que desaparezca. En cuanto él me confirme que ya se registraron, les comento para que ustedes verifiquen si efectivamente ya pueden verla y si no, bueno, lo podamos gestionar oportunamente antes del término del siguiente módulo. Sí, maestro, muchas gracias. A Buena ustedes, tarde. bonito día. Hasta luego. Bye.